Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este video. Esta primera sesión grabada en la que, bueno, no nos tocará la clase en vivo, pero sí nos tocará esta sesión grabada, donde trataremos uno de los puntos importantes dentro de esta unidad y dentro de toda la asignatura, que son los 12 principios de la animación. Los 12 principios de la animación, bueno, no es una regla como tal, pero sí es un referente que debemos utilizar a la hora de trabajar en animación, ya sea animación tradicional o animación digital, cualquiera de las dos es un buen referente. Y les platico un poco de la historia de esto. Los 12 principios de la animación fueron transcritos para las generaciones por dos personajes muy importantes dentro de la animación, que son Frank Thomas y Ollie Johnston. Frank Thomas y Ollie Johnston fueron dos de los animadores clave que trabajaron con Disney durante muchos años en la llamada época dorada del cine de animación. Y ellos pues estuvieron a cargo de proyectos como Blancanieves y los Siete Enanos, que fue el primer largometraje a color de Walt Disney. Estuvieron trabajando también en Pinocho, en Bambi, en Dumbo y en varias de estas películas famosas, ¿no? Cuando ellos estaban cerca del retiro, pues obviamente Disney pues quería sacarle provecho a ellos y eh, los invitan a dar clases a una institución que se llama CalArts, que ustedes pueden ver en el documental de Pixar, que ahí salen ellos, y fueron maestros de grandes animadores como Tim Burton, como el mismo John Lasseter, entre otros, Brad Bird, entre otros. Entonces, bueno, pues ellos crean estos 12 principios para, para que sea como parte de la animación, ¿no? Como parte de los elementos que puedan influir en la animación y que obviamente tengan una referencia importante en lo que trabajan. Entonces, pues obviamente están estos 12 principios que vamos a ver a continuación. Ok, el primer principio que vamos a ver va a ser el de stretch y en squash. ¿Qué es stretch y squash? Bueno, en este caso es estirar o comprimir. Este es un principio que fue muy utilizado o que es muy utilizado en la animación como parte de una exageración que nosotros pues requerimos, sobre todo para dar énfasis a ciertas actividades o a ciertas acciones que nosotros queremos representar. Enfatizan la velocidad, algún momento, el peso, la masa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una pelota botando y vean las diferencias que hay entre una animación y otra, ¿no? Que también habíamos hablado, por ejemplo, de la diversidad entre la masa, el material que entonces puede tener, y pues obviamente vamos a referir con esto diversidad de características que puede llegar a tener nuestro elemento, ¿no? A partir, por ejemplo, en el caso de algunas animaciones, por ejemplo, utilizan para enfatizar los movimientos del cuerpo. O sea, cuando tomas vuelo, cuando haces algo, cuando llevas alguna acción, pues haces un esfuerzo en tu cuerpo, ¿no? Y en los personajes animados, pues obviamente este esfuerzo también es un poco más exagerado para poder tener esta referencia, ¿no? Una expresión, pues también se le da mayor énfasis, también le da un mayor dramatismo o mayor entusiasmo que puede obviamente afectar la personalidad del personaje, ¿sí? Todo esto evidentemente es proporcional, no es una cuestión que nosotros nada más nos saquemos de la manga. ¿Por qué? Porque evidentemente esto va a afectar la representación de los elementos. Tiene que haber una proporción entre todos los elementos. Y cuando hablamos del stretch and squash, lo que hacemos es que la misma masa, ¿sí? No se puede hacer más, no se puede hacer algo que no es, un volumen que no es. Por ejemplo, si tú agarras una pelota de goma y la planas, es la misma masa, pero una compresión, pero se extiende hacia los lados. Entonces, obviamente esto, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Lo mismo, por ejemplo, puede pasar en cualquier otra forma geométrica o en cualquier otra forma que aparezca por ahí y sobre cual nosotros podamos tener. ¿Ok? El segundo principio del cual les quiero hablar es la anticipación. Y la anticipación es cuando un elemento presupone a una acción, ¿sí? Las cosas, por ejemplo, no se pasan nada más así, sino que tienen una función o una forma. Por ejemplo, la imagen nos muestra que una persona tiene que agacharse antes de poder brincar y es como un impulso, ¿no? En este caso, la anticipación es toda acción que precede a una acción. Y obviamente esa anticipación nos va a ayudar a también darle un mayor realismo al proceso de la animación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos conceptualizada la anticipación, definitivamente estos elementos van a ayudar a que tengamos también algo más irreal, algo más exagerado, o sea, de eso trata la animación, hacer cosas que no podemos hacer en la vida real, poderlas hacer con estos elementos, ¿no? La anticipación también nos ayuda a comunicar las acciones a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que pienso generar, ¿no? Por ejemplo, si me se encorva y sabemos que va a atacar, ¿no? O sea, tenemos esa función de que el lenguaje del corporal también habla, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos elementos, pues definitivamente tenemos esa referencia. Y que la anticipación, pues obviamente puede ser algo que nos ayuda a los elementos sobre todo en la animación, a poder diversificar las acciones que tenemos. Ojo que la anticipación pues tenga que ser enfocada en algún punto en específico. ¿Okay? Hay diferentes niveles de anticipación. Sí, pues puede ser el inicio, la anticipación y el final. Acuérdense que nosotros tenemos este punto y hablamos eso la clase pasada sobre esas diferentes fases en las que sucede una acción, el inicio, la anticipación y el final. Pero también podemos dividirlas en otras dos, preanticipación y pre-inicio. ¿Okay? El tercer punto es staging o puesta en el escenario, que en este caso es contextualizar al elemento con lo que nosotros podamos llegar a tener. ¿Okay? En este caso intervienen tres condiciones, como lo es la actuación, el timing, la posición de la cámara, ¿no? En este caso el staging es como que nos prepara para toda la acción y evidentemente tiene que estar enfocada hacia un cierto punto. Cuando también nos sirve para contextualizar alguna escena y nos prepara de cierta manera a lo que va a pasar, ¿sí? No podemos esperar, por ejemplo, que haya nieve y que la persona ande pues, como si estuviera en verano, ¿no? A menos que sea un oso, ¿sí? O también, por ejemplo, dependiendo del contexto, podemos tener alejamientos para tener una completa referencia de la imagen o acercamientos para tener un énfasis en lo que está haciendo la gesticulación, etcétera, ¿no? Obviamente esto de staging pues es como que el uso más de la cámara, principalmente considerada por los diversos planos que ya han visto en fotografía y que pues vamos a retomar en algún momento para nada más como que una referencia muy básica, ¿no? En el staging también no debemos de exagerar los elementos que participan, sino que debemos buscar la forma en que los elementos tengan una cierta necesidad, por ejemplo, una pausa o un detenimiento para lo que sucede. Si nosotros tenemos textos, debemos de tener el tiempo para poder leer esos textos al menos 3 veces antes de poder quitar la escena, ¿sí? También el staging me permite a mí reforzar el sentido. Hay que quitar todos aquellos detalles que puedan no darle una información importante al espectador y que evidentemente pues no le permitan tener esta referencia de lo que está viendo, ¿no? Entonces obviamente es importante que nosotros en staging podamos conjugar diversos factores como elementos, escenarios, tomas, ángulos para que nosotros podamos representar lo que en este caso queremos con esos elementos. Y aquí, bueno, ustedes en la pantalla están viendo algunos ejemplos de cómo podemos ver esta referencia. El cuarto principio es straight ahead and pose to pose, es decir,
En en este principio, pues evidentemente nosotros lo que buscamos es que podamos tener la referencia de, del seguimiento, no, perdón, uh, de lo que hace el personaje y cuál es el cambio de posición que tiene, ¿sí? En este caso, obviamente, es una técnica que nos ayuda como animadores para hacer lo que hablábamos de los fotogramas, ¿se acuerdan? Lo de la manita, pues, lo de la manita, los tres fotogramas, o por ejemplo, de que haga directo, ¿no? Que aparezca de un punto y luego aparezca en otro, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las posiciones que yo quiero que tengan? ¿Cuál es el inicio y cuál es el fin de la acción? En este caso, eso va a presuponer, ¿no? Y esas pequeñas variaciones que puede haber en medio, ¿sí? Que nos van a ayudar definitivamente a tener una mejor presentación de la animación, ¿ok? En el caso del punto el punto directo es que nosotros hacemos directamente la acción sobre el escenario, es decir, podemos ver las variaciones, ¿sí? Que puede tener este mismo elemento en un mismo lugar, ¿okay? Por ejemplo, explosiones, fuego, eh, todo lo que tenga que ver en el mismo espacio, en el mismo lugar, sin que tenga que cambiar de lugar. Y esas variaciones, entonces, definitivamente van a tener que representarse. Overlapping action es otro principio que es evidentemente cuando se empalman dos acciones. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque en este caso es cuando un elemento tiene una acción, pero se conjuga con otra acción diferente, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros estamos representando alguna, por ejemplo, lo que veíamos del caso de Batman, cuando brinca ese Batman, pues la capa es el elemento que evidentemente tiene que ir acompañando a la acción. Si nosotros no tenemos ese cuidado, pues obviamente van a generar. Algo que quiero que vean aquí en la pantalla es lo que dice acerca de los keys, los extremos y los breakdowns, es decir, diferentes poses que necesitamos para nuestra animación que va a determinar un mayor realismo y un mayor énfasis en esto. Los keys, los breakdowns y los extremos evidentemente son importantes porque en este caso nos dan una mejor proyección de la animación, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la pose 1, la pose 2 y la pose 3. El siguiente principio es following through y overlapping action. En este caso, following through es cuando nosotros, volviendo a tomar el ejemplo del Batman, ¿sí? Hay una referencia entre el overlapping y el following through, ¿sí? Que en este caso es el arrastre, es decir, cuando la acción sigue teniendo un movimiento, ¿sí? Es decir, en el overlapping action nosotros tenemos que el movimiento puede seguir resultando de la acción previa o anterior, ¿no? Por ejemplo, cuando va un coche y de golpe se estaciona, se frena, no se frena de golpe, sino que hay un movimiento, un zarandeo que obviamente nos permite, ¿no? Tener esa referencia. Aquí vemos una animación, por ejemplo, la maceta, como la maceta termina de moverse, pero lo que está en este caso la planta no deja de moverse porque al final pues tiene una secuencia de movimiento, ¿ok? Por ejemplo, este es otro caso donde el personaje tiene un movimiento, ¿sí? Y obviamente es la acción. Esto también nos significa algún material más blando, algún material más suave que evidentemente se requiere. Si tenemos cabello, pues el cabello juega un valor importante dentro de esto. ¿Por qué? Porque le permite al animador tener un juego diferente, ¿no? O sea, no va a traer como pelo de Playmobil, ¿no? Todo tieso, sino tiene un pelo más manejable. Vemos aquí, por ejemplo, en este caso, cómo los diferentes movimientos del cuerpo son interesantes porque tienen esa referencia, ¿no? Tenemos movimientos que son más naturales y que nos permiten a nosotros tener una mayor facilidad para trabajar con estos. Evidentemente es estudiar el cuerpo humano. Otro principio es slow in y slow out, que habíamos hablado un poquito de esto, que era entrada lenta y salida lenta, ¿no? Entonces, acuérdamos que en este caso, la entrada lenta y la salida lenta nos permiten que nosotros tengamos algo más natural y no tan mecanizado. Aquí los ejemplos en el video, pues podemos ver
cuáles son los pasos que nosotros podemos seguir para poder tener esto. Cuando hacemos más fotogramas en una mayor cantidad de tiempo, tenemos la facilidad de hacerlo más lento. Cuando son menos fotogramas en una mayor cantidad de tiempo, en una menor cantidad de tiempo, son más rápidos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí son diferentes variaciones, diferentes ejemplos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si vemos una pelota, una bala, ¿sí? Definitivamente menos fotogramas hacen la acción más rápida en un periodo de tiempo más corto. ¿Okay? Y las variaciones que podemos nosotros llegar a tener en estos, pues evidentemente nos van a servir, nos van a funcionar para lo que queremos lograr. Entonces es movimiento contra tiempo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar las curvas de movimiento, que se acuerdan que eran estas bloquecitos que estaban, que les decía que cuando había más movimiento y cuando había menos movimiento. Bueno, pues eso es esa parte de, en este caso, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, la acción 1, la acción 2 y los diferentes fotogramas que la componen, que evidentemente pues traen este resultado. El séptimo punto son arcos, y nosotros nos movemos de manera natural de forma arqueada, es decir, de forma muy sinuosa. O sea, por ejemplo, los movimientos que hacemos están marcados por líneas curvas, ¿sí? A estos movimientos se les llama arcos. Por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla cómo una pelota necesita moverse en una forma arqueada para tener un movimiento natural. No lo podemos hacer recto, porque al final de cuentas esto no es un valor que nos permita trabajar de manera correcta. Entonces se hace una curva de movimiento donde los elementos nos permiten arquear a esto. De igual manera, cuando hacíamos la parte suavizada y la parte aceleración o la desaceleración, son curvas, son movimientos curvos, son movimientos arqueados que definitivamente nos van a traer un mejor resultado, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo tenemos un caso de un volumen que necesitamos arquearlo para poder conservar esta acción. Las diferentes poses que nosotros podamos llegar a hacer con monitos muy sencillos es cuál es la acción que vamos a poner. Más adelante vamos a hablar sobre las líneas de acción que son importantes en los personajes, es como la columna vertebral del personaje en la animación, pero eso lo trataremos más adelante. El octavo punto es acción secundaria, y la acción secundaria no es overlapping action. Acción secundaria es algo que pasa mientras se está generando, es la gesticulación que soporta a la acción principal, pero no toma tanta referencia o tantos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí un caso, este personaje está caminando y el caminar de su principal, en este caso, es la gesticulación que está haciendo, pero está caminando, sigue caminando, y por lo tanto pues obviamente tiene esa referencia, es decir, camina pero enojado. Entonces la actividad principal es la gesticulación, pero sigue caminando enojado, ¿no? En el siguiente ejemplo es esta persona que toca, ¿sí? Pero veamos la mano. La mano tiene mucho que ver. La posición de la mano puede ser que está enojado, ¿sí? O es delicado en el tocar, o está ocultando algo misteriosamente, ¿sí? Entonces, obviamente, esto nos va a tener esa referencia, ¿no? Poder nosotros tener una acción que nos respalde o que complemente la actitud de nuestros personajes. Estos ejemplos que vemos aquí en pantalla nos muestran, por ejemplo, que nosotros podemos darnos cuenta de algo que a lo mejor podemos sacarle diferentes formas de representar la misma acción, ¿no? Mayor dramatismo, mayor emoción, mayores cosas, ¿no? O sea, como que magnificar las acciones. Por ejemplo, este personaje pues está comiendo una hamburguesa, pero vean las diferentes gesticulaciones que hace al momento de comer esa hamburguesa. Hasta se antoja la hamburguesa, ¿verdad? El siguiente principio es timing, y tal como lo habíamos platicado la vez pasada, el timing es pensar en tiempos, y cuando nosotros tenemos estos tiempos, pues evidentemente nosotros sabemos que la información
que pasa a través del tiempo, pues va a ir variando y va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos una representación más dinámica. En este caso, lo que busca la animación es crear un afecto entre el número de fotogramas, ¿sí?, insertados entre cada animación. Y aquí es importante porque acuérdense que hablábamos de 24 fotogramas por segundo. Pero a veces, por ejemplo, cuando tú haces este flipbook, que son estas hojitas que pones una tras de otra y las pones, pues a veces no vas a los 24 por segundo, a veces vas a un poquito más rápido, un poquito más lento, dependiendo de cuál sea la facilidad que tengas para mostrar con el papel. Entonces, en el caso del timing es esto, pensar en la cantidad de fotogramas que tienes para trabajar en la representación de una acción. Por ejemplo, en el vuelo de un dirigible necesitamos muchos fotogramas porque va bastante lento, ¿sí? Mientras que para hacer un avión no necesitamos la cantidad de fotogramas para hacerlo como nosotros queremos, ¿ok? Diferentes posiciones, por ejemplo, una posición inicial, una posición final, nos hacen una acción más rápida, ¿sí? Si nosotros complementamos otros elementos, pues podemos hacer más acciones, o complementamos con otro fotograma, pues podemos dar otra representación. Un fotograma más, otro sentido. Otro fotograma más, otro sentido. Y así conforme vamos haciendo más fotogramas, vamos viendo que la acción es más lenta, ¿sí?, en el inicio y el fin, ¿sí? En el mismo tiempo bueno, vamos agregando fotogramas y vamos haciendo extensiva o vamos haciendo más lento el movimiento de este personaje, ¿ok? Son diferentes formas en las que podemos nosotros captar esa reacción y evidentemente son más trabajo. Hablábamos sobre la velocidad de 24 cuadros por segundo, que es la velocidad normal, pero también nosotros podemos trabajar en bloques salteados, como dibujando cada 2 fotogramas o cada 3 fotogramas, y podemos cambiar la forma de la representación. Aquí ya será cuestión de lo que nosotros queramos representar y de cómo lo queramos representar. Estos son ejemplos de animaciones en 1 o de 2, es decir, cada fotograma, es decir, 24 fotogramas, o 12 fotogramas, que sería cada 2 fotogramas, ¿okay? Se van más vivos o se ven más suavizados. Aquí ya es un gusto personal para cada uno. El principio número 10, exageración. La exageración nos permite a nosotros pues darle esa cosa que tiene solamente los elementos. Exageración no es realismo, ¿sí?, sino es más simplificado, ¿sí?, solo exagerado. En este caso, por ejemplo, vemos El Chavo del Ocho, que es una serie que durante mucho tiempo fue una serie actuada por personas, y que había acciones que pues se podían hacer y había acciones que no. Pero ahora con el Chavo animado, por ejemplo, tenemos que el Chavo antes de caer se da 20 marometas y después cae. Entonces eso le permite a la animación tener estos recursos para poder hacerlo pues más cómico o más atractivo o simplemente más exagerado, ¿no? Y ese es un punto favorable de la animación. Cuando nosotros tenemos estos elementos, pues al final de cuentas tenemos una referencia de lo que queremos presentar. O por ejemplo, esta famosa escena del el zorro, no me acuerdo cómo se llama, que sale en la máscara, bueno, una semejanza a este zorro que sale en la máscara, y que definitivamente pues es una exageración de la representación, ¿no? Igual, por ejemplo, las mismas acciones que tienen, y todos los dibujos animados los han presentado en alguna u otra forma, ¿okay? Entonces es importante que nosotros también sepamos cuándo utilizarla, cuándo sea momento, y no todo el tiempo. Solamente son para destacar ciertas acciones que puedan parecernos cómicas, que puedan parecernos de acción o algo, ¿no? O sea, evidentemente es un recurso bastante utilizado en la animación. Entonces simplemente es como darle también un estilo a la animación. Cuando nosotros exageramos, es el único lugar donde podemos hacer cosas inimaginables, ¿no? Y bueno, ahora con el CGI pues muchísimo más. El siguiente principio es Solid Drawing, que es decir, uno de los principios que tenemos muy en claros, ¿sí?, en el caso
de la animación y en caso del diseño es cuando nosotros podemos apreciar los elementos por su, por su contorno y no por los detalles que puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos dos esferas o dos círculos dibujados de un menor tamaño y luego vemos un círculo dibujado a mayor tamaño, pues no vamos a imaginar ni a pensar quién es, ¿no? Es Mickey Mouse, ¿sí? Entonces, estos elementos pues definitivamente nos ayudan a que nosotros podamos tener una idea clara, por ejemplo, del volumen que tiene, del peso que tiene y del balance que tiene. Cuando nosotros vemos estas representaciones, pues evidentemente nos ayudan a comprender las cosas o a entenderlo. Acuérdense que nosotros tenemos algo importante cuando vemos. Cuando vemos nosotros captamos algo, eh, eh, requerimos tener algo de información de lo que vemos. Entonces eso se llama un proceso de la Hellstatt, que nosotros tenemos en nuestra mente pequeñas piezas de un rompecabezas que cuando el cerebro lo decide o cuando vemos alguna proximidad a lo que acabamos de ver, pues nuestro cerebro simplemente tiene, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa referencia de que cuando vemos, vean, muy sencillo, pongan a un niño a ver caricaturas y luego pídanle que dibuje el personaje que haya salido en esa caricatura. Y se le va a acordar de los elementos más distintivos de ese personaje. ¿Sí? Obviamente un niño que ya te entiende lo que le estás pidiendo, ¿no? Pero pues ¿por qué? Porque su cerebro está trabajando a una forma de recordación de esa información que tiene. Entonces obviamente los elementos que nosotros dibujamos pues deben de tener esa referencia. También pues evidentemente estamos trabajando sobre todo en la animación 2D, pues tenemos esa representación de los diferentes ángulos sobre los cuales podemos trabajar con nuestros personajes. Y bueno, es la intención de dar una cierta perspectiva, una cierta volumetría a nuestros objetos, que parezca real y no que parezca algo fingido o algo que parezca pues un plano presentado como un 3D y al final de cuentas se vea bastante mal. Y miren, hay muchas cosas que se ven bastante mal dentro de la animación. Pero bueno, al final de cuentas son estilos también que a las personas pues evidentemente algunas les gustan, algunas otras no les gustan. ¿Qué debemos evitar? Tener demasiados detalles que nos generen un ruido visual. Es decir, mejor crear elementos más limpios que elementos con demasiados detalles. Cuando nosotros trabajamos los elementos paralelos, pues definitivamente hay una variación. ¿Por qué? Porque en el caso de algunos elementos, pues nosotros tenemos que buscar que, por ejemplo, a una perspectiva, este brazo es más grande que este, ¿no? Por ejemplo, y nosotros tenemos que cuidar esa referencia, ¿no? Sobre todo en el movimiento de los personajes. El penúltimo principio es appeal, es decir, la apariencia, cómo se ven nuestros elementos. Y bueno, este ya es el propio estilo que cada uno de los personajes o cada uno de los artistas pueda llegar a ser. ¿Qué es lo que se trata de tener? Siempre una homogeneidad entre todos los personajes. Que haya una coherencia en estilo que definitivamente nos ayude a identificar a cada uno de los elementos dentro de una historia. Si nosotros tenemos una representación de diferentes formas, no significa que eso cambie de estilo, simplemente tenemos variación de formas para que no todo sea monótono, para que no todo sea con el mismo peso, sino que haya una diferencia en esto, ¿no? Las proporciones definitivamente también son exageradas en la mayoría de los casos y cuando nosotros exageramos a ciertos rasgos podemos darle un estilo a cada una de las cosas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, podemos generar diversos sentidos con estos. Siempre hay que mantenerlos simples porque es más fácil animar un elemento sin tanto de detalle que un elemento con bastante detalle. Cuando entramos a la animación, créanme, van a querer tener la menor cantidad de elementos posibles a dibujar. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tenemos que moverlo y todo lo tenemos que poner en algún momento. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver tres ejemplos: el caso de un rey, sí, el caso de un robot y el caso de un pescador. En el caso del rey, pues obviamente hay que hacerlo más bonachón, con mayor imponencia, con mayor jerarquía,
¿sí? No como pues, el resto de los elementos, ¿no? Quitar todos aquellos elementos que puedan hacer que se vea sobrecargado, ¿no? En el caso del robot, de igual manera, hay que simplificarlo, hay que quitar las formas que sean de más y hay que buscar una forma de representarlo con un estilo más limpio o más angulado, ¿no? Y en el caso del pescador, pues ahí cambiar ciertos rasgos para que se vea más bonachón, más amigable, de acuerdo a la acción. Bueno, muchachos, entonces esos son los 12 principios de la animación y evidentemente estos 12 principios nos van a servir para lo que nosotros queremos representar, sobre todo en el concepto de animación. Su tarea, porque hay tarea para esta actividad, será que en cuadros o en imágenes de 5 centímetros por 5 centímetros representemos cada una de estas 12 de estos 12 principios, ¿sí? Y van a decir, maestro, pero por ejemplo hay unas en las que tengo que hacer más fotogramas o más fotogramas. En la misma celda podemos hacer diferentes elementos, ¿sí? Si requiere varios fotogramas, podemos hacerlo en la misma celda. Utilicen un color diferente para hacer las diferentes posiciones, como lo vimos hace rato en una de las imágenes, donde estaban todos los fotogramas en una misma imagen, solo cambiaban de color para que podamos distinguirlo. Entonces son 12 imágenes, no van a ser para el lunes, sino que van a ser para el próximo miércoles y las van a entregar a través del Teams. Pueden hacer, si los hacen en papel, que son cuadros de 5x5, los hacen, le toman foto y guardan las 12 fotografías en un zip para poderlo subir al Teams. Si lo hacen en Photoshop, pueden hacer un solo Photoshop y pueden hacer 12 capas con esas representaciones. Lo mismo si lo hacen en Illustrator, pueden hacer 12 capas para hacer esa referencia, ¿sí? Igual el tamaño de 5x5, como quiera, se los voy a dejar anotado en la tarea para el día de miércoles siguiente. ¿Ok? Bueno, chicos, pues espero que les haya servido esta información. La próxima clase vamos a ver todo esto concerniente a los diferentes ángulos, a los diferentes planos, a las diferentes creaciones de personajes que son importantes para esto y poder ahondar un poquito más en el tema. Si tienen dudas, apunten sus preguntas y las respondemos el próximo lunes. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya interesado este tema. Pueden buscar más sobre esta área o este tema de la animación, que son los 12 principios. Hay un libro que de hecho se llama, ahorita les digo, La ilusión de la vida, que es hecho por Frank Thomas y Ollie Johnston, que en este caso es un libro que pueden encontrar en un formato digital, si ustedes buscan por ahí en internet, en un formato PDF. Evidentemente es bastante útil y pues les va a servir si su área de desarrollo profesional quieren que se vaya por ese lado. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes de manera virtual. Espero que les haya servido este video y bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.